Hola, mi nombre es Ailín Maldonado y actualmente estoy por cursar mi séptimo semestre de la carrera de Comercio Exterior y Logística Internacional. Este verano estuve llevando la materia de Tratados de Acuerdos Internacionales con el profesor José Ramón Álvarez González. Para esta materia, como proyecto final, tenemos que hablar sobre algún tratado que tiene México con otro país. En este caso yo elegí el Tratado de México con Israel, el cual les voy a presentar a continuación. Para entrar en contexto, les hablaré un poco sobre qué es la globalización. La globalización es un proceso de interacción e integración entre la gente, las empresas y los gobiernos de diferentes naciones. Es un proceso en función del comercio y la inversión en el ámbito internacional, el cual cuenta con el respaldo de las tecnologías de información. La globalización produce efectos tanto en el medio ambiente como la cultura, sistemas políticos, desarrollo y prosperidad económica, al igual que en el bienestar físico de los seres humanos que conforman las sociedades de todo el mundo. Pero, ¿por qué son importantes los tratados internacionales? Bueno, la economía de un país y cómo ésta se relaciona con otros países del mundo es la base de las finanzas. Lo importante es que todo lo que tiene que ver con la economía, sea el país que sea, tiene relación con todo lo que ocurre a nivel internacional. Además, todo el tráfico de importación y exportación que sostiene la economía de un país, además de ser todo el tejido empresarial y laboral, es fundamental en la economía de cualquier país. ¿Y qué es un contexto jurídico? Bueno, también conocido como marco o contexto jurídico, es un conjunto de disposiciones, leyes, reglamentos y acuerdos a los que debe apegarse una dependencia o entidad en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. En este caso, el marco jurídico de México está dividido en 5, teniendo a la Constitución como el documento más importante, seguido de las leyes federales y tratados internacionales, que a su vez le siguen las constituciones estatales o locales, después las leyes estatales o locales y por último otras normas jurídicas como reglamentos, decretos o leyes individualizadas. Bueno, y ahora sí, yo les voy a hablar acerca del Tratado de Libre Comercio México con Israel. Y para esto, les voy a contar un poco acerca de la historia de esta negociación. Para empezar, en abril de 1998 iniciaron estas negociaciones comerciales entre México e Israel,
las cuales eran tendientes a la firma de un tratado de libre comercio, el cual entró en vigor el 1 de julio del año 2000. Para este tratado se llevaron a cabo 10 reuniones de negociación, y el 6 de marzo del año 2000 los representantes del gobierno de ambos países firmaron el acuerdo. Los temas incluidos en este tratado son inversión, compras gubernamentales, reglas de origen, acceso a mercado, normas, solución de controversias, salvaguardas y competencia. Este tratado me parece muy interesante y creo que nuestro país le puede sacar mucho provecho. Y para eso, aquí está un pequeño análisis de Israel. Para empezar, Israel está situada en Asia Occidental, teniendo una superficie de 22.070 kilómetros cuadrados. Tiene una población de 8.881.000 personas, compuesta por 196 países con una alta densidad de población, pues tiene 402 habitantes por kilómetros cuadrados. Su capital es Jerusalén y su moneda los nuevos shekels. Israel es la economía número 30 por volumen de PIB. Su PIB per cápita en 2019 fue de 39.743 euros. Esto quiere decir que se encuentra en una buena posición, pues ocupa el puesto 22 del ranking de PIB per cápita, lo que supone que su población tiene un buen nivel de vida. Además, se encuentra en el lugar 49 de los 190 que conforman el ranking Doing Business, el cual clasifica a los países según su facilidad que ofrecen para hacer negocios. Y por otro lado, Israel representa un mercado potencial, pues sus importaciones anuales son superiores a los 30.000 millones de dólares. Bueno, y para entrar un poco más en contexto con este tratado, yo les voy a hablar acerca de sus capítulos. Este tratado se divide en 12 diferentes capítulos, teniendo como capítulo 1 las disposiciones generales, en donde principalmente se habla acerca de los objetivos de este tratado y su establecimiento de la zona de libre comercio. En el capítulo 2 está el comercio de bienes, en donde se tratan temas como la eliminación arancelaria, las restricciones a la importación y la exportación, los productos distintivos y el Comité de Comercio de Bienes. Como capítulo 3 tenemos las reglas de origen, en donde se hablan temas como los bienes originarios, el valor del contenido regional y de los materiales, todo acerca de los contenedores y materiales de embalaje para empaque, bienes de la industria automotriz, operaciones y prácticas que no confieren origen, consultas y modificaciones, entre otras cosas. El capítulo 4 nos habla acerca de los procedimientos aduaneros, en donde aquí se ve qué excepciones existen, las obligaciones respecto a importaciones y exportaciones, declaración y certificación de origen, revisión e impugnación, etc. En el capítulo 5 nos habla acerca de las medidas de emergencia, que pueden ser medidas bilaterales o globales. En el capítulo 6 tenemos como compras del sector público, en donde también se habla acerca de reglas de origen, trato nacional y no discriminación, valoración de contratos, bases de licitación, plazos de licitación y entrega, procedimiento de impugnación, etc. En el capítulo 7 tenemos los derechos y obligaciones de la OMC, en donde también se tratan medidas relativas
a la normalización y medidas sanitarias y fitosanitarias. En el capítulo 8 está la política en materia de competencia, monopolios y empresas del Estado, en donde se habla, pues como lo dice el título, acerca de los monopolios, las empresas que tiene cada Estado. En el capítulo 9 está la publicación, notificación y administración de leyes. El capítulo 10 es acerca de disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias. En el capítulo 11 tenemos las excepciones. Algunas excepciones pueden ser seguridad nacional, tributación o balanza de pagos. Y por último, en el capítulo 12 tenemos las disposiciones finales, en donde se habla acerca de cuándo entra en vigor el tratado, las enmiendas, qué anexos tiene, etc. Para poder realizar ya sea una importación o una exportación se necesitan varios requisitos, pero uno de los principales requisitos es el certificado de origen. ¿Y qué es el certificado de origen? Bueno, para empezar es uno de los documentos más importantes. Este certifica el origen de una mercancía y es la base para la clasificación arancelaria de la misma. Y si es el caso, permite acceder a regímenes arancelarios preferenciales. No existe un certificado de origen igual para todo. Se establece un tipo de certificado para cada necesidad o exigencia dentro de los tratados o acuerdos comerciales firmados por México con otros países. La función principal de este certificado es acreditar el origen de la mercancía que pretende entrar en un país. Aquí está un ejemplo del certificado de origen de México con Israel, en el que se piden datos como nombre y domicilio del exportador e importador, el periodo que cubre esta importación o exportación, la descripción de los bienes, su clasificación arancelaria, el criterio para trato preferencial, el productor de la mercancía y el método utilizado. Existen muchos productos que son importados y exportados bajo este tratado, pero algunos de los principales productos que son exportados de México a Israel son aceites crudos de petróleo o de mineral, aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión, confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas, cetonas y quinonas, incluso con otras funciones oxigenadas, hortalizas de vaina, secas desvainadas, construcciones y sus partes, por ejemplo, puentes y sus partes, cintas, excepto etiquetas, escudos y artículos similares. Y algunas de las principales producciones que son importadas por México, provenientes de Israel, son aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión, aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, insecticidas, raticidas y demás antirroedores. Las demás aeronaves como helicópteros o aviones, abonos minerales o químicos, máquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta, máquinas y aparatos para la agricultura u horticultura, instrumentos, aparatos y modelos concebidos para demostraciones, vidrio flotado y vidrio devastado o pulido por una o las dos caras, semillas, frutos y esporas para siembra, aparatos mecánicos para proyectar,
neumáticos nuevos de caucho, máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, etc. Después de haber investigado un poco más a fondo acerca de este tratado, creo que es un tratado que realmente tiene futuro. Y digo esto porque el gobierno de Israel recientemente externó su disposición a que en este año 2020 se actualice el Tratado de Libre Comercio con México, a fin de ampliarlo al sector electrónico, a la protección de inversiones y al fortalecimiento del comercio agrícola. El país de Medio Oriente dijo estar listo para apoyar y aportar todo aquello que requiere el gobierno encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Israel, además, ve con buenos ojos la lucha emprendida por el gobierno de México contra la corrupción, pues este es uno de los principales retos a enfrentar para conseguir un crecimiento sostenible. En materia de seguridad pública, Israel está en la mejor disposición de apoyar y aportar a México, así como en disminuir la brecha social y la desigualdad. Además, Israel no solo es el principal socio económico de México en el Medio Oriente, además también comparten valores e intereses como países democráticos. Bueno, y ya para finalizar, este verano aprendí que como país es importante crear relaciones con otros países, pues son acuerdos legales que nos ayudan a facilitar todo tipo de relaciones entre ellas, como por ejemplo en temas económicos, políticos, sociales o culturales. Además, gracias a estos acuerdos o tratados, los países se benefician mutuamente creando vínculos que finalmente benefician a todos los habitantes del país.